Gracias por venir. Nuestro primer charlista es Rodrigo Torres. Rodrigo Torres es especialista en teoría de la informática y trabaja en la Universidad del Biobío en el Departamento de Informática de Ciencia de la Computación. Y, y bueno, bienvenido Rodrigo, te doy la palabra. Muchas gracias. Entonces, parece que estamos de acuerdo con presentar en español. Así que vamos a compartir acá la presentación. Vamos a mover esto y ponerla en pantalla completa. ¿Listo? Ok. Entonces, les quiero contar sobre algunos resultados que están en este minuto aún sin publicar. Pronto a publicar, esperemos. Respecto a las dinámicas de máquinas de Turing, que es un tópico que ha estado en desarrollo desde hace aproximadamente, o casi exactamente, de hecho, 30 años. A ver, sí, ¿no? 1991, son 30 años, sí. Eh, lo que quiero partir primero es hablar un poco del contexto de qué se trata esto de sistemas dinámicos de máquinas de Turing, porque no es lo tradicional, no es lo que estamos acostumbrados en general. Una máquina de Turing en general, de hecho, es una sextupla, que tiene un conjunto de estados, el alfabeto, estado inicial, estados finales, un carácter especial blanco, y una función de transición que lo que hace es, dependiendo de un carácter que se lee en una cinta, generalmente infinita, eh, puede escribir, sobreescribir este símbolo que lee en una celda de esta cinta infinita y moverse a una posición contigua. Por ejemplo, en el diagrama que vemos en pantalla, que es un ejemplo de una máquina de Turing, estando en el estado flecha derecha, leyendo el carácter 1, según lo que se visualiza acá, lo que hace es reemplazar ese 1 con otro 1 y moverse a la izquierda, y luego se va al estado flecha izquierda. En el estado flecha izquierda, con 0, lo que hace es reemplazarlo con 1, según la instrucción que se ve acá, y se va a la derecha, volviendo al estado flecha derecha. Esto es lo que comúnmente se conoce como una máquina de Turing, evoluciona hasta que termina de computar. Nosotros, sin embargo, lo queremos analizar de un punto de vista no cuando termina o qué computa, sino que cómo. En este sentido, nos interesa la evolución, y la evolución generalmente infinita del cómputo. Por lo tanto, no nos interesa ni dónde partimos, ni dónde terminamos. Así que estados iniciales y finales carecen de sentido. En la misma índole, en la misma forma, no nos interesa tampoco distinguir en particular un carácter especial. Por lo tanto, solamente vamos a trabajar con cintas que consisten en infinitos símbolos que pertenezcan al alfabeto en ambas direcciones, de una dimensión en este caso. Tampoco nos interesa trabajar con sistemas que puedan parar, aunque no sea en un estado especial, así que solamente nos interesan las máquinas llamadas completas. Y las máquinas llamadas completas en realidad nacen desde la función de transición delta, que sea una función total, o comúnmente llamada función en realidad. Lo otro se llama función parcial. Entonces, esto es lo que ustedes ven aquí, en realidad es lo que nosotros ocupamos como sistema de estudio, pero tiene un pequeño detalle, y el pequeño detalle es que la configuración está definida sobre esta grilla biinfinita llamada cinta, que se extiende en ambas direcciones y por lo tanto su definición es con un número, y eso implica que no tenemos compacidad, y eso puede traer algunas complicaciones. Para ello, el señor Kurka en 1991, de hecho, definió algunos sistemas que nos permiten estudiar la máquina de Turing con compacidad. Uno es la máquina de Turing con cabezal movible, el TMH, que ustedes ven a su derecha, que lo que hace es insertar el estado dentro de la cinta.
como una única posición en la cinta que puede tener un símbolo que pertenece al conjunto Q. Y por el otro lado, la otra solución es lo que se llama máquina de Turing con cinta o tape movible en inglés, que lo que hace es centrar la cinta, el tape, en el centro, centrarlo en el centro, centrarlo en la posición cero, perdón, y lo que se hace es mover la cinta en vez de el cabezal. Y aquí vemos, por ejemplo, en esta evolución con esta máquina en particular, estamos leyendo uno con el estado derecha, sí, flecha derecha, y evoluciona de esta manera en ambos sistemas y vuelve a hacer esta evolución. Y si se fijan en el de la izquierda, lo que se mueve es el tape, y en la derecha es como si la, el cabezal se moviera, pero lo que hace es shiftear en realidad todo el resto de la cinta, salvo la posición, las posiciones a la derecha o izquierda del cabezal dentro de la cinta. A esto se le llaman configuraciones. Y ese es el contexto en el cual vamos a hablar hoy día. Entonces, vamos a conversar de algunas propiedades interesantes que están en estudio actualmente que no han sido resueltas en términos de publicaciones. Uno de ellos es la velocidad máxima. La velocidad máxima de una máquina de Turing es simplemente el ratio con el cual nosotros vemos nuevos celdas en la evolución de una configuración en particular. Eh, y este ratio en realidad está hecho en comportamientos sintóticos. Por lo tanto, o es un número, es un número o bien es cero. Así que esa es la velocidad en particular de una configuración. Si queremos la máxima velocidad es simplemente el máximo sobre todas las configuraciones. Tenemos el tópico palabra bloqueante, que es simplemente un pedazo de la cinta, generalmente incluyendo el cabezal, que impide que el cabezal nunca traspase desde un sector de la cinta al otro. Esto es un tópico súper común, también se ve en autómatas celulares y viene de la física. Transitividad topológica, que es que existe una configuración en particular que en su evolución puede visualizar cualquier combinación finita en la cinta. Minimalidad topológica, que es lo mismo, pero ahora es requerido para toda posible configuración. Todas configuraciones son capaces de ver toda posible combinación finita en la cinta. Y finalmente, mixing topológico, que es que si tenemos dos combinaciones finitas cualquiera, siempre existe una forma de que desde el primero lleguemos al segundo en cualquier tiempo, desde un tiempo en particular en adelante, a placer. Vamos a partir hablando entonces de los resultados que encontramos sobre la velocidad máxima. En particular, la positividad de la velocidad máxima es una propiedad que no es posible de decidir. El contexto es el siguiente. Lo que pasa es que la entropía topológica y la velocidad, la máxima velocidad, tienen propiedades muy similares. Por ejemplo, una de ellas es que ambos son alcanzados en una configuración maximal. En 2014, una publicación por Emmanuel Jandel probó que ambos son computables con un error dado. Eso es muy poco común en propiedades como esta, pero y por lo tanto muy destacado. Sin embargo, un año después se publicó el resultado de que la entropía, por lo menos la positividad, no es posible de computar. O sea, saber si es cero o no. A pesar de las similitudes en la velocidad y la entropía, no se pudo ocupar el mismo argumento de la entropía para la velocidad respecto a su positividad, ya que puntos periódicos, o sea, configuraciones que se repiten, en este caso en TMT, o sea, cuando vamos moviendo el tape, y exclusivamente cuando movemos el tape, pueden tener velocidad positiva porque se van moviendo, pero entropía cero porque siempre repiten lo mismo. Entonces, ese es un punto que impidió ocupar el mismo argumento. Y cosas interesantes que supimos hasta trabajando con esto es que las configuraciones que son aperiódicos, o sea que nunca se repiten, tienen una velocidad cero. Y como
0 dividido por 2 sigue siendo 0. Entonces, nosotros ocupamos el sistema de cuádruplas, que se llama. ¿Qué se trata el sistema de cuádruplas? Es que nosotros tenemos permitido movernos o escribir por paso de tiempo, no ambos. Y eso nos permite manejar de mejor manera la reversibilidad. Con quintuplas, que es el modelo tradicional que les mostré anteriormente, igual se puede, pero es un poco más truculento y es mejor trabajar en este sentido con cuádruplas porque es más intuitivo. Entonces, para el resultado, lo primero que vimos es que el problema de la cinta vacía general es indecidible. El problema tradicional de la cinta vacía implica el símbolo blanco, pero acá ya no tenemos el símbolo blanco, ni tampoco tenemos estado inicial ni final. Así que lo que se hace es considerar dos estados en particular y un símbolo en particular de la cinta y ver si es que, empezando en un estado, con la cinta llena infinitamente de este otro símbolo especial, podemos llegar al otro estado. Para poder demostrar esto en máquinas aperiódicas, porque si no requerimos la periodicidad, o sea, que no se repita, simplemente ocupamos la misma demostración que para las máquinas de Turing tradicionales del problema de la cinta llena de blancos. Pero queremos la periodicidad. Así que lo que hacemos es ocupar un truco que también se ocupó por los autores Cary y Jolanger en 2008, que es simular una máquina contadora, pero hacemos una pequeña variación, que antes de empezar a computar, escribimos los límites de esta máquina contadora en la cinta y de ahí hacemos la simulación. Con esto nos basta para demostrar que efectivamente el problema para máquinas aperiódicas es imposible de resolver también. Ahora, ¿cómo esto lo traducimos? Hacemos la traducción para el problema de la velocidad. Tomamos la máquina anterior, la simulación que hicimos anteriormente, nuestros estados Q1 y Q2, y reversamos, ocupamos la reversa, la máquina que va hacia atrás, y unimos las máquinas yendo hacia el futuro, los estados Q2 los unimos nomás, pero al unir Q1 hacemos una pequeña distinción. Solo lo unimos si es que ocupamos un carácter en especial, que en este caso es el símbolo 1. Entonces, dado que solamente es capaz de repetir el cómputo a través del símbolo 1, entonces solo va a tener una evolución infinita moviéndose y no siendo aperiódico, o sea, esta evolución es periódica, moviéndose hacia la derecha, si Q1 alcanza Q2 estando vacía, con puros símbolos 1. Entonces, como en Q1 van a quedar solo los símbolos 1, es capaz de volver y repetir el cómputo un espacio a la derecha. Y eso permite que sea la única configuración que tiene este comportamiento de velocidad positiva. Pero aquí tenemos un problema, que esta máquina no es completa y como yo les dije anteriormente, nuestro estudio solamente se caracteriza en máquinas completas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tomamos la máquina que teníamos y hacemos de nuevo el mismo truco. Ocupamos su reversa y conectamos las configuraciones que paran con las configuraciones de inicio de la máquina inversa. De esta manera, lo único que añadimos en este cómputo son configuraciones periódicas estáticas, o sea, se repiten, pero no hay un movimiento neto en la cinta. Y como no hay movimiento neto, la velocidad es cero. Así que la única configuración con movimiento positivo se mantiene y el resultado es mantenido de todas maneras. Eso quiere decir que hemos demostrado que el problema de la positividad de la velocidad es indecidible, aún para máquinas completas y reversibles. Y como corolario, entonces también es imposible poder decidir si es que existe un punto periódico con drift, o sea, que se va moviendo. Una segunda pata de esta presentación, una segunda parte, habla sobre el mundo de las transitivas. Este es un trabajo junto con los investigadores Anaí Gajardo y Nicolás Olanger, y nació desde una inquietud que en 2017 se presentó por los mismos autores, incluyéndome, no,
perdón, con eh, Julien Casseñe, se me había olvidado, disculpen. Él presentó, junto con Anaí y conmigo, un paper donde se encontró el primer ejemplo, que es aperiódico en TMT, mínimo en TMT y transitivo en TMH. El primer máquina que cumplía con esas propiedades, que es llamada SMART. Esta máquina, como es el primer ejemplo de las tres propiedades, abrió inmediatamente la consulta. Estas tres propiedades necesariamente están relacionadas. ¿Podemos tener una sin la otra? Además, era el único ejemplo de transitividad TMT que no necesitaba palabras bloqueantes. Todos los otros ejemplos que existían anteriormente, que eran relativamente básicos, necesitaban esta propiedad. Entonces también se abre esa pregunta. ¿Es necesaria la palabra bloqueante para tener algunas propiedades o no? Los resultados demostraron que, primero, la transitividad del TMH implica la transitividad de TMT. Este es un resultado relativamente obvio, pero es un buen punto de partida. Si tenemos puntos periódicos que no se mueven en la cinta, implican que no podemos tener transitividad de ningún sentido. Las palabras bloqueantes implican que no podemos tener transitividad en TMH ni minimalidad en TMT. Y finalmente, es posible encontrar ejemplos en cada uno de los conjuntos que son descritos en la siguiente imagen. En esta imagen tenemos el mundo de las máquinas transitivas de los sistemas dinámicos. Y como ven, la transitividad de TMH y la minimalidad de TMT no tienen relación entre sí como inicialmente se podía pensar, dado que existía el único ejemplo de la máquina SMART, que de hecho está en esta intersección que ustedes ven acá. Una máquina de Turing incompleta se puede insertar dentro de otra máquina completa usando una técnica llamada embedding. Esto es hecho de una manera natural. Lo que se hace es tomar la incompleta, reversarla de manera de que todo cómputo que se haga se deshaga y de esa manera se inserta dentro de la completa. En esta forma, la dinámica de la completa no es afectada en general. Y esta técnica, perdón, llamada embedding, se ocupó para demostrar algunas indecibilidades, como por ejemplo de la periodicidad, de la transitividad y de la minimalidad. Esta técnica resultó útil para encontrar ejemplos de todos los subconjuntos que vieron en la imagen anterior y además se logró demostrar que con ciertos cuidados esta técnica podía preservar o destruir ciertas propiedades como la transitividad, los puntos periódicos y la minimalidad. Una tercera parte de esta presentación trata sobre mixing topológico. Ya habíamos, bueno, esto es un trabajo conjunto también con los mismos autores, Anaí Gajardo y Nicolás Onanger. Ya les había mencionado esta famosa máquina SMART, que es una máquina con muchas propiedades interesantes, pero a pesar de la relación intrínseca y cercana del mixing, no fue tomado en primera instancia dentro de las propiedades que se le intentó demostrar a esta máquina. Entonces, ¿qué pasa con ella? Como la máquina es minimal, entonces cada ventana finita, cada combinación finita de símbolos y estado que puede ser vista en la evolución de la máquina, se repite cada cierto tiempo y hay una ventana de tiempo maximal. Y esta ventana de tiempo maximal, que es únicamente porque la máquina es minimal, la vamos a llamar R de la ventana B. Como queremos que de una ventana llegue a otra con tiempos consecutivos, en las simulaciones encontramos algo muy interesante. Las lagunas de ceros, que es como nosotros los llamamos, que es simplemente una configuración llena de símbolos ceros, pueden alcanzarse a sí mismas en tiempos consecutivos, cuidando cierto contexto, o sea, lo que se pone por fuera de esta configuración, y dejando evolucionar a la máquina de manera natural, como ustedes pueden ver en los números que están presentes ahí. De esta configuración a la que está a su derecha se demora 530.710 pasos, luego la siguiente 530.711 y así sucesivamente. Entonces, eso nos da una intuición de que efectivamente estas configuraciones
llenas de ceros pueden alcanzarse en tiempos consecutivos. Con un poco de cuidado y hartas propiedades y varios pasos, uno es capaz de demostrar que eso es efectivamente cierto y general. En otras palabras, considerando este máximo retorno de esta ventana de ceros, se puede demostrar que desde un tiempo en adelante que depende exponencialmente del tamaño de la ventana, uno puede alcanzar en tiempos consecutivos de una laguna de ceros de cierto tamaño a otra laguna de ceros del mismo tamaño. Y debido a que esta máquina es minimal y podemos manejar el tamaño de la laguna de ceros, entonces es suficiente para probar que tiene mixing topológico, a pesar de que sea relativamente poco intuitivo este resultado, efectivamente es posible. Y si me disculpan por el tiempo que les dejo a las preguntas, les presento quiénes fueron los responsables de funding, perdón, con el inglés, de financiar esta investigación. Y muchas gracias por su atención y dejo unos minutos para preguntas antes de pasar con nuestro próximo charlista. Muchas gracias. Un aplauso para Rodrigo. ¿Hay preguntas? ¿Alguien tiene algún comentario? Rodrigo, ¿hola? Hola. ¿Puedes ir a la última demostración, por favor, al último teorema, por favor? Sí, claro, dame un segundo. Esto es al final, retrocedemos un par de páginas. ¿Ese? Sí. Por favor, ¿me puedes decir la relación que hay entre teorema y la definición clásica de topological mixing, en este caso? Sí, Es que mira, no la... mira. Sí. Claro, a ver, quise ser un poco más general al hablar y no meterme mucho en detalles para hacer la charla un poco más amena, pero tampoco es tan complicado ver esta relación. Lo que pasa es que tenemos esta configuración, que es 0, 0n, siendo n de algún tamaño, cualquiera, con el estado B, que es un estado de la máquina SMART. Entonces, como esta configuración es muy grande, cuán grande nosotros necesitemos, y la máquina es minimal, entonces el tiempo para que esta configuración alcance o sea, esta configuración finita, esta ventana finita, alcance una ventana finita cualquiera, está dado por la configuración que quiero llegar. Llamémosla U. Entonces hay un tiempo U para llegar desde esta ventana a ella, tiempo U. Luego, como es efectivamente una máquina minimal, también ocurre para cualquier otra configuración finita. Llamémosla B. Entonces hay un tiempo U y un tiempo V, que son para alcanzar desde esta configuración a ella. Entonces, si tenemos esta configuración grande, el de la derecha, esta configuración infinita, se alcanza en tiempo U. Y luego esta otra, la de la derecha, alcanza la otra configuración en un tiempo V. Entonces tenemos TU, N menos TU, N menos TU, más TB serían los tiempos para alcanzar desde la configuración U, cualquiera, a la configuración B, cualquiera. Por lo tanto, como N es un número cualquiera manejado a placer, que sea más grande que la ventana, entonces nosotros podemos en tiempos consecutivos, que el mínimo tiempo es esa es J menos TU más TB, alcanzar en tiempos consecutivos desde U a B. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Que esa es la definición clásica de mixing Sí, topológico. sí, no, está bien, está bien. Está bien. Tú estudias, no sé si tú alcanzaste a observar qué pasaría si se puede hacer una interpretación para wake mixing. Es Sí, claro, interesante. porque weak mixing, tú sabes, weak mixing topológico depende o sea, es implicado por el mixing topológico fuerte, que es este. Y si Claro. tú
quieres algo, el weak mixing, que no es el topológico, sino que es el mixing que tiene que ver con las propiedades del operador. Ujú. En este caso, para este tipo de sistemas dinámicos, ambos weak mixing son equivalentes, así que de todas maneras lo tienes, no hay ningún problema en ello. ¿Y cuál sería más o menos la definición técnica de weak mixing para este tipo de para este tipo de procedimientos? El weak mixing topológico para este tipo, para esta, O sea, en realidad, para tomando en cuenta el teorema que tú estás tomando acá, que ya ahora entiendo, claro, que para cualquier tiempo de llegada mayor a un JNM, tienes ese proceso. Entonces, ¿cómo tú definirías desde el sentido clásico el costo weak mixing? Como para una pequeña idea. ya, a ver, déjame tratar de ordenarme. Weak mixing Ujú. es que el sistema cuadrático es mixing, o sea, eh, tenemos dos cintas y cada cinta evoluciona de manera independiente y tienen que alcanzarse ser transitivos. Ujú. Ujú. Entonces, eso implica que en realidad lo único que tenemos que hacer es que de cualquier dos pedazos de cinta finita, añadir un contexto, sea cosas alrededor de las ventanas de cero, ya que estamos hablando en ventanas de cero, de manera de que ambas cintas se sincronicen en ¿Ya? el tiempo. Entonces, como podemos manejar la evolución a placer en tiempos consecutivos, entonces no hay ningún drama. Ujú. No hay ningún Interesante. drama. Podemos sincronizar las máquinas a que ambas alcancen una misma ventana y luego de esa ventana puedes evolucionar sin ningún problema. O a ventanas distintas. Ujú. No hay ningún... la implicancia del mixing topológico al weak mixing lo puedes encontrar en cualquier libro, eso es clásico. Sí, no, no, más que nada para poder visualizar el mismo resultado, pero en weak mixing, a eso me refería. Sí, sí. Es eso, pues, si tiene, de dos cintas tienes que alcanzar dos cintas no, probablemente distintas, entonces lo que Ujú. haces es manejar con el contexto de estos dos y unos que vemos aquí en la propiedad, de manera de que se alcancen en los tiempos que tú requieras. Ujú. No es difícil porque, claro, tienes un tiempo U, digamos, que quieres alcanzar una U acá, y luego tienes un tiempo B que quieres alcanzar en la segunda cinta. Entonces, lo que haces es sincronizarlas. Le restas tiempo U a la segunda cinta y le restas tiempo B a la primera cinta, y así las dos cintas, desde el comienzo, llegan a la combinación exactamente en el mismo tiempo. Mm, perfecto. Sí, ya comprendo. Ujú. Interesante, muy Sí, interesante. Bueno, eso sería. Muchas gracias, Rodrigo. vale, gracias por tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Hay tiempo para una pregunta si es cortita? Sí, sí. Sí, sí, igual empezamos 2 minutos más tarde, así que sí, hay Sí. tiempo para una pregunta cortita. Bueno, tal vez la voy a hacer yo, ¿sí? Con el compromiso que me la respondas cortito. Muy Ya. superficialmente, en ese nuevo embedding que tú definiste para demostrar la indecidibilidad de la velocidad, eh, tú puedes sacar otras propiedades de ese embedding, o sea, ¿cómo varía? Podrías así, muy superficialmente, ¿cómo varían las propiedades de una máquina que tenga ese embedding? O sea, ¿te refieres a esto? A las propiedades dinámicas sí que uno va a obtener aquí en términos de periodicidad, periodicidad con drift, Claro, o sea, transitividad, todo eso. o sea, a ver, hay que tener cuidado un poquito porque en realidad no quiero tirarme flores. Aquí no alcancé a hacer un embedding, esto es simplemente reversar el tiempo, la técnica de Cary y Olanger. Porque tenemos una máquina y la máquina lo que se hace es simplemente copiar su reversa y conectarla. Entonces, en realidad lo que pasa aquí, en esta en particular, es que simplemente toda configuración que está en T+, evoluciona dentro de T+, de manera periódica, y si llega a terminar, bueno, se devuelve en el tiempo, pasando para acá, y luego vuelve en el tiempo y crea un punto periódico sin movimiento. Entonces, es bastante fome en ese sentido. Y la única configuraciones interesantes, comillas, a lo que me refiero es que no son periódicas
estática, es las que están dentro de cada una de estas configuraciones de estas máquinas que evolucionan infinitamente de manera aperiódica, y aquella que está en este loop, que es simplemente una configuración periódica con drift, con movimiento en la cinta, que para TMT es simplemente un punto periódico cualquiera. Y esa tiene entropía cero, pero velocidad positiva. Respecto a otras, bueno, como te digo, el sistema es bastante fome porque en realidad tiene casi puros puntos periódicos estáticos. Así que transitividad no hay, minimalidad tampoco, en la Ya, entropía gracias. cero, ese tipo de cosas. Dato súper interesante. Bueno, vamos a pasar a la charla de Diego. Gracias. No sé si Diego, ¿estás preparado? Nunca, pero Bueno, te presento. Diego Maldonado también es doctor en informática de la Universidad de Orleans y actualmente está trabajando en la Universidad Santísima acá en Concepción como docente de planta. Así que bien, felicitaciones y bienvenido, Diego. gracias. Profe, tengo una consulta, no puedo compartir pantalla, solamente puedo compartir la pizarra. Ah, eso es muy raro. Sí, No es muy normal. Andrés, ayuda. Diego, ¿estás en Linux? sí, Ahí puede haber un problema. Creo que leí por ahí o escuché a alguien decir que para compartir pantalla hay algunos problemas. Lo único que te permite es pizarra, no te permite compartir sí. la pantalla completa. No, me dice select a Windows or an application y solamente sale el whiteboard. Yo lo hice con Host, Sí, así que debería. No, no tengo entendido lo del Linux. Quizás por eso debe ser que sí, no porque puede yo compartir la no sé, pantalla. yo hago clases con Zoom todo el rato acá en Linux y sí. La otra vez ocurrió un problema así, pero no me acuerdo cómo fue que lo solucionamos. ¿Pero puedes compartir la pantalla completa o no? No, no, porque de hecho es lo que quiero. Lo único que me ofrece es el whiteboard. A O ver. sea, la opción es que me mandes Ujú. tu Eso mismo, charla y yo te la paso. eso mismo iba a sugerir que uno de nosotros tuviera la presentación Sí. y la moviera con el... No, no creo que sea muy. Pero ahí estás compartiendo la pantalla completa, ¿no? No sé qué están viendo ustedes. Mira, estoy viendo... pantalla. No, la pizarra, La pizarra. para whiteboard. Solo la pizarra. Ahora, Diego, ¿estás de co-host o de Mm. co-anfitrión? No sé, deme un segundo. A lo mejor si lo dejamos de Sí. anfitrión por Sí. su charla, Sí. puede ser que comparte todo. No sé. Sí, Andrés a lo mejor ¿Sí? puede ser anfitrión Sí. total y nosotras no. Lo hago con Host entonces a Diego Maldonado. A ver si cambia la cosa. Es que Al está menos como Hágalo host. host. Sí. Host. No sé si lo puedes dejar a él como host. Sí, sí puedo. por su charla, al menos. Ahí lo dejé Sí. como host. A ver si le cambia la situación. No, el mismo problema. Diego, lo que podrías hacer es la solución informática. Reiniciar. Claro, apaga el Zoom, vuelve a entrar Pero y te vuelve espera, a... todavía no. Espera que vuelva Andrés Sí. como host. No, es que ya está como host. No, pero para que deje de Hay un ser único host. host. Tiene que No, hacer, claro, pero volverme a los bota hacer todos host cuando a se vaya. mí. Sí. Andrés, tú eres Zoom Fica, ¿cierto? Sí. Ya, deja de volverte el host. Ay, qué lástima, a lo My mejor host. podríamos Sí. adelantar la charla, Camila, Sí. pero me parece bien. Me parece Si buena fuese idea. posible, me Ya, da pero- tiempo para irme a pero- Windows, que sea. No, pero mira, intentemos una vez, desconéctate, vuelve a conectar y veamos Ya. si se puede. Y si no, pasamos con la charla de Camila. No, mejor no adelantar porque puede ser que hay gente que se programó Sí. para venir a la No, charla por de eso. ella y Sí, viceversa. no es buena idea. Sí, Ya. sigue Voy a- intentando tú nomás. Voy a salir y voy a volver a entrar. Dame un segundo. Vale.
estos sistemas que le hacen la guerra a Linux. No, pero como dijo Diego, él ha hecho clases normalmente. Si parece que hay un tema con ser co-host, no sé, pero la otra vez lo solucionamos. Sí, me acuerdo que no hubo. Ah, pero ahora me estoy acordando que la manera de solucionarlo me parece que fue que se conectara a Windows. Qué raro, igual que no le haya funcionado como host. Eso lo encuentro ya terrible, sospechoso, improbable. Andrea se ríe. Mm. En el peor de los casos mostramos nosotros su... Sí, sí, yo creo que no es tan difícil que uno le vaya apretando la ventanita, ¿no? No, pero seguro que Diego tiene simulaciones. Puede ser, puede ser. Y a ver, ahí entró Diego de nuevo. ¿Aló? Hola, hola. Hola. ¿Aló? Ahora estás como co-host. Inténtalo ahora. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, Yo los escucho muy bajo, pero no importa. puedo compartir pantalla. Perfecto, súper bien. Súper bien. Ya. Ya. A ver. ¿Se ve? Sí, Sí, súper. ningún problema, súper bien. Ya, yo los escucho muy bajo, cosas del Zoom, pero bueno, voy a tratar de ir un poco más rápido, aprovechar, o sea, para compensar el tiempo de los problemas técnicos, ¿ya? Bueno, voy a contar un poco, esto es un trabajo ya, una recopilación de trabajos de varios años, y incluye al final algunas cositas, digamos, las últimas cosas que estamos desarrollando, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero es una introducción de los temas de autómatas celulares, más o menos sí, por si alguien no sabe de qué se trata, contar un poco qué es en forma rápida. Las dos vecindades que vamos a ver, la de von Neumann de Moore y detalles de autómatas celulares congelantes, complejidad computacional. La segunda parte, más bien son los resultados que ya tenemos respecto a lo que vamos a estudiar, que son autómatas celulares con dos estados congelantes en vecindad de von Neumann. Y finalmente, el trabajo que estamos realizando en la vecindad de Moore y cómo, digamos, más bien aquí son más preguntas y algunas observaciones de experimentos que tenemos más que resultados. Hay algunas cositas, pero la mayoría son más bien conjeturas o cosas que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es un autómata celular? Básicamente un autómata celular se compone de N estados, en este caso vamos a considerar dos estados, blanco y negro, una grilla, que en este caso es la grilla bidimensional, que para toda la charla va a ser la grilla bidimensional, una vecindad, que en este caso, que es el juego de la vida, es la vecindad de 8 vecinos y la celda central, ¿cierto? Y una función local que es la regla del juego de la vida, que pasa de 0 a 1 con exactamente 3 vecinos y sobreviven, o sea, se mantienen en uno, en estado blanco vivo, con 2 o 3 vecinos. ¿Sí? Y lo que uno hace es que aplica esta regla a todas las celdas al mismo tiempo y obtiene un segundo paso. ¿Sí? Y uno repite. Así hasta que uno se aburre. ¿Sí? Y con estas reglas bien simples uno puede obtener autómatas celulares con unas dinámicas bien complejas, unos comportamientos bien raros, capaz de simular máquinas de Turing, simular, en este caso de la vida, también, no sé, simular otros autómatas celulares, otros sistemas incluso dinámicos diferentes, en fin. Puede ver mucha variedad de cosas con estas definiciones muy elementales. Entonces, la definición formal, lo voy a saltar un poquito porque por asuntos de tiempo, pero básicamente lo que les decía: conjunto finito de estados, vecindad finita, la función local, ¿sí? Y la función global que aplica, es una función que toma toda la configuración y me entrega una nueva configuración que se obtiene en aplicar celda a celda
la función local. ¿Sí? Y la composición de esta función consigo misma T veces me da la dinámica. Por ejemplo, un segundo ejemplo sería el juego de la vida sin muerte, que es el mismo juego de la vida, pero donde solamente tengo la regla de nacimientos. O sea, con exactamente 3 celdas, no importa en qué posición de mi vecindario, salvo acá, ahí está prohibido, no me cuento mis vecinos en este caso, obtengo otra dinámica. De que en este caso, como solamente nacen celdas, es más bien de crecimiento. Las 2 vecindades que vamos a estudiar en esta charla, que son las más estudiadas en general en la literatura, son la vecindad de von Neumann, donde yo miro mi celda y miro sus 4 vecinos, y la vecindad de Moore, que yo también miro mi celda, y ahora miro mis 4 vecinos de los lados adyacentes, más las diagonales. Y la principal diferencia entre las dos es que la vecindad de von Neumann, cuando uno mira las interacciones que hay entre las celdas, me forma una grilla plana, ¿sí? un grafo plano, ¿cierto? O sea, si yo quiero pasar información de este lado, desde acá a acá, tengo que necesariamente ocupar la regla del autómata para decirle, oye, almacena mi información y mándala para acá, y viceversa. Mientras que la vecindad de Moore, por otro lado, no, me forma una grilla ya no plana. Puedo cruzar información simplemente diciendo, mira para acá y toma lo que hay y viceversa. Entonces, y hay cosas que se pueden hacer sobre la vecindad de Moore y no en la vecindad de von Neumann, por ejemplo, que necesito hacer más cositas y ciertas restricciones que se pueden ver, ¿no? Pero no vamos a hablarlas hoy día. Entonces, vamos a definir un autómata celular con 2 estados, como aquel donde un estado se queda pegado. El estado blanco, no importa lo que tenga al lado, va a quedarse siempre en blanco. En general, la definición es que el conjunto de estados, los estados Q1 es menor que el Q2, etcétera, es menor que el Qn, están ordenados, y durante la dinámica yo puedo pasar solamente del Q1 a uno más grande, del Q2 a uno más grande. Podría saltarme, pero siempre creciendo, cosa que el Qn, o quedarme mismo, el Qn solamente se puede quedar ahí. Y eso, si uno lo itera, llega en el infinito a un punto fijo, ¿sí? Y si tengo una configuración periódica, por ejemplo, llego a puntos fijos en un tiempo finito, ¿sí? Entonces, asociado al autómata celulares congelantes, nace sobre todo de 2 estados. Nos interesa la siguiente propiedad de las celdas. Dada una configuración, nos interesa saber si esa celda es inestable o no. Inestable significa que en algún momento la dinámica cambia, ¿sí? Y eso induce el siguiente problema, que el problema de saber si una celda es inestable, ¿sí? Que dada una configuración periódica, me interesa saber si una celda particular va a cambiar o no. Si no cambia, yo digo que mi problema, la respuesta es que es inestable, ¿sí? Entonces, ¿dónde más o menos se aplican los autómatas celulares congelantes? Problema de booster percolation, saber si, sobre todo en sistemas físicos, tengo un cristal y se modifican. Aquí yo no soy físico, así que los detalles no los conozco bien, pero una estructura regular de un cristal, yo modifico ciertas partes y si una celda, una partícula tiene suficientes vecinos que cambiaron, va a cambiar también. Y eso podría hacer que se propague a otro vecino y que eso. También los incendios forestales, porque yo puedo considerar el estado pasto, que es menor que el estado fuego, que es menor que el estado ceniza. Y claro, el pasto solo puede cambiar a fuego y el fuego pasar a ceniza y no, digamos, no es reversible, que es una propiedad intrínseca de los autómatas celulares congelantes, la no reversibilidad. Y que está muy de moda, que es el modelo, el CIR, el susceptible, voy a rayar encima de la señora, susceptible, infectado y recuperado. También, recuperado con inmunidad. El susceptible pasa a estar infectado y pasa a estar recuperado con inmunidad, y la inmunidad le impide volver al estado susceptible o al estado infectado.
¿sí? Y ahí la regla local de cómo se infectan, ahí van cambiando. Y aquí, claro, la pregunta de estabilidad es bien pertinente. O sea, si yo quiero saber si el problema de Bootstrap Collection, si todo va a cambiar o no, bueno, le pregunto a todas las celdas si son inestables. Aquí, si hay alguna zona protegida, me interesaría saber, bueno, las celdas de esa zona protegida serán estables o no, o esta población será estable, o sea, van a cambiar en algún momento su estado infectado o recuperado. Entonces, en ese sentido, la pregunta es bien importante, y nosotros como gente tenemos una patita en el mundo de la computación, nos interesa saber el costo computacional de eso. En ese sentido, vamos a considerar la clase P, que son la clase de problemas que yo puedo resolver en tiempo polinomial en una máquina secuencial, una máquina de Turing. Y el resultado, que es el problema de estabilidad, está en P. ¿Por qué? Básicamente, si considero dos estados y mi grilla con n celdas, en el peor de los casos, mi autómata va a ir cambiando una celda a la vez, un paso, dos pasos, hasta que cambie las n celdas. Y eso me va a tomar n pasos. Si yo sumo eso con una máquina secuencial, hago 1, 2, 3, n pasos. Así que me demoro n pasos en calcular en saber si una celda, la última celda que cambió, es efectivamente inestable o no. Así que en el peor de los casos simulo el autómata con un computador y en un tiempo polinomial me va a dar la respuesta. La otra clase que nos va a interesar, que va a ser la contraparte de P, es NC, que son las clases de problemas de decisión que yo puedo resolver ahora en tiempo logarítmico o polilogarítmico en una máquina paralela, pero con un número polinomial de procesadores. Entonces, se sabe que NC es una subclase de P. O sea, en el fondo estas clases son clases de problemas que yo le meto procesadores y lo resuelvo rápidamente. ¿Sí? Obtengo una ganancia exponencial de tiempo, o ese orden. ¿Sí? Y no se sabe, no está probado, igual que la conjetura de si P es diferente de NP, si NC es igual a P. ¿Sí? En ese sentido, también vamos a considerar los problemas P completos, que son aquellos que son problemas polinomiales, que todo otro problema polinomial lo puedo reducir a él, mediante una transformación que se puede calcular en un tiempo no polinomial más chico, NC, log space, tiempo constante, cosas así. Entonces, si un problema es el P completo y llegar a estar en NC, por una reducción de por lo menos NC o logarítmica o algo más abajo, colapsan y ambas clases son iguales y la conjetura sería falsa. Entonces, en caso contrario, como pensamos que no es así, los problemas P completos vamos a considerar que son intrínsecamente secuenciales, o sea, son problemas que por más procesadores que yo les ponga, no voy a obtener este aumento exponencial que me da la clase NC. ¿De acuerdo? Y va a estar asociado generalmente a los problemas más difíciles, ¿sí? Más difíciles de resolver. Entonces, bueno, nuestras mayores preguntas va a ser qué tanta complejidad se puede obtener en autómatas celulares con restricciones o congelantes, con las restricciones estas de vecindad pequeña, dos estados, y a medida que yo voy agrandando esta vecindad, en este caso nosotros vamos a pasar de von Neumann a Moore, vamos a crear 4 vecinos, cómo crece la complejidad, cuánto se enriquecen los comportamientos que uno ve. Y para eso vamos primero a estudiar el caso von Neumann, reglas totalísticas, y luego el caso Moore con reglas del tipo vida, tipo juego de la vida. ¿Sí? Y voy a explicar de qué se trata acá. Las reglas del tipo totalístico son simplemente que yo, en vez de considerar todas las posibles configuraciones de vecindades, yo voy a mirar, en realidad, mi regla local va a mirar la cantidad de vecinos, sin importar la posición. Eso nos da un total de 32 reglas. Aquí tenemos 15. Me falta la regla que nunca cambia, que no es interesante. Y aquí tengo, por ejemplo, la regla 4, que es la regla que cambia exactamente con 4 vecinos. La regla 3-4, que cambia cuando una celda tiene 3 o 4 vecinos. Y así, cada dígito indica el número de vecinos necesarios para cambiar de la regla. Y esas las dividimos en 5 grupos, de acuerdo a la complejidad del problema de estabilidad.
más observaciones con reglas fractales que no pudimos darle una complejidad y que permanecen abiertos, pero son las reglas que son triviales, que uno en poquitos pasos puede determinar resolver si una celda va a cambiar o no. Algebraicas del tipo umbral, no son las umbrales y un poquito más, y las reglas P completas. Y estos son los primeros pasos de cada una de estas reglas. Si observan bien, acá, por ejemplo, las que se observan los patrones más raros son la regla 1, que es tipo fractal, no voy a entrar en detalle con eso, la regla 4, 1, 4 y 1, 3, y la regla 2 no, pero no se ve tanto, pero sí hace un comportamiento complejo que vamos a mostrar después. Entonces, las reglas del tipo algebraicas, básicamente ocupamos la propiedad de que, como cambian todas con uno o dos vecinos, si yo quiero ver esta celda que está aquí, ¿qué va a pasar con ella? Es una configuración que tiene celdas solo en la diagonal. Bueno, miro sus dos vecinos y si tiene uno o dos, básicamente esto que está aquí es el cálculo o lógico de estos dos vecinos, obtengo la respuesta. Y lo mismo aquí, lo mismo acá. O sea, el cálculo de la segunda diagonal, que es lo único que puede calcular acá por la distribución, es 1. Y el siguiente paso también es uno lógico, que así. Entonces, lo que llega aquí, a esta posición, es un O de toda la diagonal. Y eso se puede calcular con el algoritmo de suma de prefijos, que básicamente, si yo quiero sumar una cantidad de elementos, puedo hacerlo en forma paralela. La idea es como cuando tiene que sumar, no sé, 8 cosas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yo agrupo de a 2, luego voy agrupando de a 2 los resultados, y finalmente obtengo el resultado final. Y esto es de tamaño 2 a la 3 en 1, 2, 3 pasos. Tiempo logaritmo. Esa es la idea del algoritmo suma de prefijos. ¿Y qué voy a hacer entonces? Voy a mirar desde la celda que quiero decidir el borde de las primeras celdas que tienen unos aquí y adentro puros ceros, son solamente ceros. Luego, ocupando la técnica que les dije, calculamos todas las celdas rojas. Dado que están las celdas rojas calculadas, puedo calcular lo que pasa adentro de ellas. Y finalmente, calculo el valor de la celda central. Y lo que me da, si cambia, no es estable. Si se queda igual que originalmente, es estable. ¿Por qué? Porque estas olas que llegaron, o llegan a una configuración que nunca va a cambiar, o hacen cambiar la celda. Ya, si llegan y lo que pase después ya no va a afectar, va a quedar protegido. ¿Sí? El segundo caso, que no se nota bien acá por el negro, que no lo cambié, son las reglas de mayoría. Mayoría estricta y mayoría no estricta. La mayoría estricta ya lo había probado antes Gómez, Montalegre, Todinka, que se pueden caracterizar las celdas estables aquí como aquellas que están dentro de ciclos o son caminos entre ciclos. Recuerden, porque como cambian con 3 y 4, cualquier celda que tenga dos vecinos estables o más, en este caso, por ejemplo, todas las que están en un camino siempre tienen, en un ciclo, perdón, tienen todos dos vecinos, siempre van a estar protegidas entre ellas, así que no van a cambiar. Y también, pues si yo tengo un camino que está entre dos ciclos, el camino se va a proteger porque cada celda del camino va a tener a sus dos vecinos estables, o sea, en estado cero, y la última celda del camino que tiene una pata en el camino, la otra pata la estabiliza en el ciclo. ¿Sí? Más o menos es la idea. El resultado es un poquito más general para otros tipos de topologías, pero para nosotros ya nos servía. Y para el caso de mayoría no estricta, lo que se llega es que el conjunto de celdas estable es una componente triconexa. Si uno mira acá, todas las celdas tienen 3 vecinos y, bueno, nosotros para efectos prácticos le habíamos agregado un borde extra de ceros afuera que siempre es estable. Y si para una condición periódica uno se los puede arreglar. Finalmente, para las reglas P completas, lo que hicimos fue como a lo que hace Banks, que toma un problema P completo, problema de cálculos de circuitos, construye los gadgets necesarios para calcular circuitos, ponemos el SOR para poder realizar cruces, porque si está la puerta AND, la puerta OR,
Y con el SOR podemos hacer circuitos no planos. Entonces podemos resolver el problema de circuitos monótonos con la ayuda del SOR. Y aquí vemos una señal viajando por un cable. ¿Sí? Ya. Y claro, con eso ya, entonces esta señal que llega por un cable después sirve como input para el AND, por ejemplo. Entonces llega esta señal por abajo, por arriba, aquí se calcula si llegan dos pasa, si no, no pasa. Con el OR, si llega una señal, pasa, y el SOR, aquí es necesario, ojo, que lleguen al mismo tiempo, calcula si llegan dos, no pasa, si llega una sola, pasa. ¿Sí? Finalmente, los minutos que quedan, ya serían los trabajos el trabajo en desarrollo, que es el estudio de las reglas del tipo juego de la vida. Son un poquito menos generales que las reglas totalísticas, porque acá ya no solamente depende de la suma, sino que además la suma tiene que estar entre dos parámetros, A y B. ¿Sí? Antes, por ejemplo, podíamos tener una regla que cambie con 1 y 3 vecinos. En este caso, la regla puede cambiar si el resultado está entre 1 y 3. No puede, o sea, el fondo, si uno grafica las reglas, antes nosotros teníamos 1, 2, 3, 4 vecinos, por ejemplo, y podíamos pedir la regla 1, 3. En esos dos casos, si la suma era 1, 3, la regla pasaba a 1. En el caso de la regla del juego de la vida, tipo juego de la vida, si tengo el 1 y tengo el 3, la regla me dice que todo lo que está entre 1 y 3 debe pasar a 1, todo lo que esté dentro del intervalo. Entonces eso me acota un poco más el número posible de reglas a estudiar, y no perdemos generalidad, vemos más o menos los mismos patrones que veíamos antes en las reglas de vecindad de von Neumann. ¿Sí? Haciendo esta restricción, tenemos acá las reglas P completas, acá las reglas algebraicas, que son las reglas que cambian, si por ejemplo acá pasa 1 con 1 o 4, después en el caso contrario se queda en 0. Estas de acá son interesantes, son todas las reglas que tienen exactamente el mismo número, o sea, pasan exactamente con un valor. Este de acá es el juego de la vida, la regla 3.3, y las reglas que son tipo el juego de la vida sin muerte, perdón, la 4.4, la 5.5, la 6.6, son también P completas. De hecho, creo que la 4.5 también es P completa. ¿Sí? Y tenemos acá las reglas, en azul, las reglas de tipo umbral. En particular, la última que hemos estudiado es esta. Quiero entrar. Bueno, estas son las puertas de las reglas P completas. El SOR, perdón, todas las puertas, que funcionan igual que en el caso anterior. ¿Sí? Bueno, puertas SOR y puertas monótonas. ¿Sí? Cable y este pequeño gadget que es para invertir las señales, dado que las señales pueden venir, digamos, el cable no es simétrico con este pequeño dispositivo que no altera el tiempo, le damos podemos poner el cable en cualquiera de las dos posiciones. ¿Sí? Y aquí está, la regla que les decía, la mayoría no estricta, que a diferencia del caso que era la conjetura inicial que teníamos, que antes eran las componentes triconexas, ahora pensamos, bueno, entonces en este caso serán las componentes 5 conexas, y vimos que no. Las componentes estables acá son las 5 conexas, pero pueden haber hoyos de esta forma. Componentes que tienen 4 salidas, ¿sí? Que les quita la 5 conexidad con el exterior. ¿Sí? Sería como el resultado más avanzado que tenemos al respecto. Y para terminar, algunas observaciones que no alcancé a nombrar, que por ejemplo el comportamiento vimos nuevos comportamientos en la regla 2.3,
que la regla 2.3 aparecen señales. En el fondo una regla que inunda todo, pero si se topa en algún lugar con un 1, la ola que llega de crecimiento manda unas señales zigzagueantes en algunas direcciones que pueden chocar y que, no sé, queremos ver si se puede hacer cómputo con eso. Y bueno, algunos trabajos futuros, ver qué pasa con las reglas fractales que están pendientes y completar el triángulo, ¿sí? Y tratar de ver qué pasa cuando generalizar esto, ver si pasamos de von Neumann a Moore, ver si podemos encontrar para que salga un caso una regla más general todavía, ¿sí? Y eso, muchas gracias. Un aplauso para agradecer a Diego. Deberíamos tener aplausos grabados. ¿Verdad? Sí. Sí, porque suenan muy pobres cuando es así, por el micrófono. Sí, porque nadie alcanza a prender su micrófono. Yo he tratado de aplaudir y como cuando ya activo el micrófono ya nadie aplaude. Contemos hasta las 3, así. Claro. Bueno, a los que acaban de llegar decir que partimos un poquito atrasados está porque tuvimos problemas técnicos, así que les vamos a tomar unos pocos minutos para preguntas. Sí. Sé que hay dudas, está abierto el espacio. Yo tengo dudas, me gustó mucho tu charla, muy general, contando más o menos el big picture de lo que estaba pasando. ¿Cuántos más o menos problemas abiertos quedan? O sea, de todas esas reglas que en la última tabla que mostraste, ¿cuáles son las que no se entienden todavía? Sí, no, de acá lo que tenemos resuelto, bueno, esta regla está en el juego de la vida. Esto es el mismo resultado que había antes para la regla, para la mayoría no estricta. O sea, aquí siguen siendo ciclos y los caminos entre ciclos, pero ahora en vecindad de Moore. Que acá la regla 6, bueno, las completas que están acá, hasta aquí. Las reglas triviales están listas porque, bueno, es fácil, y las reglas fractales siguen abiertas, ¿sí? Lo que aquí hemos hecho experimentos computacionales, la regla mayoría no estricta yo creo que sale. ¿Sí? Creo que podemos encontrar un algoritmo que ocupa un polinomio grande de procesadores, pero yo creo que está casi listo. Y vamos a atacar las partes. Perdimos a Diego, algo pasó. Y vemos que se comportan parecido al caso anterior, al caso de von Neumann. Ah, ya. Entonces un buen porcentaje de trabajo que tienen ahí por delante todavía, no está fácil. Sí. No nos hemos metido, como dice el profesor Gole, al triángulo de las Bermudas. Adentro del... Sí, adentro del triángulo nos hemos metido una patita acá nomás en la regla 2.3 para mirarla, y estas que vimos que de hecho ocupan las mismas puertas que en el caso de la regla 6, si no me equivoco. Como que el 5 y el 6 no aportan mucho, pero más adentro de eso no. Este es un trabajo que tú estás haciendo con Eric Goles y con más gente. Con Pedro y Martín, que Martín Ríos Wilson, que está haciendo su doctorado ya en la Chile y en Marsella, y que el COVID le echó a perder la cotutela. Ya. Bueno, no sé si hay más preguntas, si no pasamos a la siguiente oradora. Sí. ¿Tengo que devolver el host a alguien o no lo tengo? Creo que finalmente no lo tienes. Estás como con host nomás, está bien. Ya. Sí. Bueno, nuestra siguiente oradora es Camila Fernández. Ella es chilena, pero está actualmente haciendo un doctorado en la Universidad de Sorbonne. Y bueno, y nos va a hablar sobre grafos aleatorios y particiones monocromáticas. Sí, estoy buscando dónde compartir la pantalla. Allá. Aquí. Bienvenida, Camila, gracias. Gracias.
Bueno, sí, yo voy a hablar de algo un poco distinto de lo que hablaron anteriormente Diego y Rodrigo. Este es un trabajo que yo hice junto con Maya Stein, no sé bien cómo se pronuncia, el año pasado, pienso, antes de venir a Francia a hacer el doctorado. Em, bueno, la presentación es Monochromatic Partitions in Random Graph. Y ya, entonces vamos a partir primero viendo... no funciona. Allá. Aquí le llamamos un random graph. Vamos a considerar un conjunto fijo de vértices n, que por ejemplo pueden ser 3, como en el ejemplo del dibujo, y todos los grafos posibles que podemos hacer con 3 vértices, que en este caso, bueno, me falta el que no tiene ninguna arista también. Y vamos a denotar P a la probabilidad de ocurrir de las aristas, y a este como espacio de grafos lo vamos a denotar G de n, P. Entonces G de n, P son los grafos de n vértices en el que la probabilidad de ocurrir de las aristas es P. Y vamos a llamar, en lugar de GNP, vamos a llamar BNMP si es que el grafo es bipartito, donde n es el tamaño de un lado de la partición y m el tamaño de el otro lado de la partición. Luego, además, vamos a considerar un coloreo en las aristas del grafo. Aquí en el ejemplo pueden ver azul y rojo. Entonces vamos a decir que tenemos una partición monocromática si es que podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí vemos que hay 2 componentes que son de cada una de un solo color. Podrían haber sido roja y azul, pero en este caso son las 2 azules. Y además, algo que es importante es que queremos que las componentes monocromáticas particionen el grafo. O sea que toquen todos los vértices, pero además que entre ellas sean disjuntas. Entonces, en este caso podemos ver que ambas componentes no tienen ningún vértice en común. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros vamos a tratar? Es que queremos encontrar el mínimo número de árboles monocromáticos, tal que para todo coloreo de las aristas en R colores de un grafo G en N vértices, estos árboles particionen el conjunto de vértices del grafo. Entonces queremos encontrar la mínima cantidad de árboles que cumplan esta condición. Vamos a denotar a este número TPR de G, que es de Tripartition Number, y vamos a denotar TCR de G si es que en vez de una partición solo vamos a requerir que sea un cubrimiento del grafo, o sea que vamos a relajar la condición de que las componentes sean disjuntas. Ya, entonces primero vamos a ver algunos resultados anteriores. En primer lugar, Yarfas en 1977 conjeturó que para todo recoloreo de aristas de un grafo completo, este se puede cubrir con a lo más R-1 componentes. Esta conjetura está demostrado que si es cierta, entonces es mejor posible, pero solo hay demostraciones hasta el caso de R igual 6. Más allá de eso sigue abierta la conjetura. Y además es importante decir que si quisiéramos encontrar un cubrimiento con R componentes en lugar de R-1, en este caso sería muy fácil porque como el grafo es completo, todos los vértices ven a todos los demás en el grafo y por ende podemos tomar un vértice y todas sus vecindades en los distintos R colores y eso ya cubriría todo el grafo. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque después, más adelante, en 1991, Yarfa junto a Erdős y Piver, aquí
quiero disculparme porque no tengo los tildes en el computador, entonces no los puse. Ellos conjeturaron el mismo resultado, pero en lugar de cubrimientos, piden que sea una partición. Entonces, que encontrar particiones es mucho más complicado que encontrar cubrimientos, porque agregamos esta condición de que sea disjunta las componentes. Y aquí, para este caso, esta conjetura también, si es cierta, es mejor posible, por la misma razón que la conjetura anterior. Luego, en 1996, Axel y Koyakawa demostraron que para todo R coloreo de las aristas del grafo completo, y si n es suficientemente grande, entonces el número de partición es a lo más R. Esta cota para n fue además después mejorada por Val y de Biasio, y es una, bueno, y esto no es exactamente la misma conjetura, pero este es el caso para R componentes. Luego, en paralelo, Yarfas y Lehel en 1973 conjeturaron un resultado similar, pero para grafos bipartitos completos, en lugar de grafos completos. Y ellos propusieron que el número de cubrimiento del grafo bipartito es a lo más 2R menos 2. Esta conjetura está demostrada para hasta el caso R igual 5, y además sabemos que si es que es cierta, es mejor posible. Además, pienso que el caso 2R menos 1, que sería como incluir una posible componente, también es sencillo de imaginar, porque pienso que la idea es que podemos tomar como unas doble estrellas en el grafo. Luego, en 2017, Val y De Biasio por primera vez plantearon este problema de encontrar componentes monocromáticos en grafos aleatorios. Ellos conjeturaron que si P, la cota, que si la probabilidad de las aristas es suficientemente grande, entonces para todo coloreo, R coloreo de un grafo, entonces con alta probabilidad, el número de partición es a lo más R. ¿Qué significa esto? Asymptotically almost sure. Quiere decir, en primer lugar, asymptotically es que estamos considerando que n crece, o sea, como el límite cuando n va a infinito, y además en probabilidad. Entonces, todas estas propiedades son que la probabilidad de que se cumpla la propiedad tiende a 1 cuando n va a infinito. Ya, ellos propusieron que el número de partición es a lo más R. Y ellos conjeturaron esto, pero ellos lo que sí demostraron era una cota para P para poder cubrir el grafo con R cuadrado componentes. Y además, esta conjetura que ellos dijeron, la demostraron Koyakawa, Mota y Skach, no sé pronunciar su nombre tampoco, para el caso de R igual 2, y además refutaron la conjetura para el caso de R mayor o igual que 3. Y después, finalmente, en 2019, Bushi, Korandi y Sudakov, ellos refutaron la conjetura anterior y demostraron que para poder cubrir el grafo con a lo más R componentes necesitaban que la cota que tenían en P fuera mucho mayor. Y además, ellos en el paper que escribieron en 2019 solucionaron completamente el problema para grafos aleatorios. Ellos propusieron distintos rangos de P en los que podíamos cubrir o no cubrir con alta probabilidad un grafo aleatorio. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros quisimos trabajar este mismo problema, pero para casos bipartitos aleatorios.
Y en particular nos enfocamos en el caso en el que R es igual a 2, entonces vamos a tener dos colores. Nuestra conjetura es que si la probabilidad es mayor que el logaritmo de n sobre n raíz, entonces para todos los coloreos de aristas del grafo bipartito completo, del grafo bipartito aleatorio, que tiene además en ambos lados la misma cantidad de vértices, entonces con alta probabilidad podemos particionar el grafo con a lo más 3 componentes. Y además creemos que para el caso de R colores tendría sentido proponer una cota similar a la cota de Buchik, Corandi y Sudakov, y 2R-1 como la cota para el número de partición. Pero esto en verdad no lo trabajamos suficiente, así que no, o sea, yo pienso que tiene sentido, pero no he trabajado en eso. Bueno, entonces lo que yo voy a presentar ahora tenemos un teorema principal que dice que si tengo un grafo, tomamos G como un grafo bipartito aleatorio con la cota de probabilidad que había mencionado antes, entonces para todos dos coloreos de aristas de los vértices de G, entonces todos salvo a lo más orden 1 sobre P vértices pueden ser particionados por 3 árboles monocromáticos. Entonces, este teorema en el fondo demuestra la conjetura de forma aproximada en el sentido de que no podemos cubrir todos los vértices, pero sí casi todos los vértices. Y y eso sobre este teorema. Y el segundo teorema es que además, si es que la conjetura fuera cierta, entonces es mejor posible, en el sentido de que no se puede cubrir el grafo con dos colores, o sea, el grafo con dos componentes. Entonces, si tenemos P que cumple la cota de probabilidad, entonces existe un dos coloreo de aristas, tal que el grafo no puede ser cubierto por dos árboles monocromáticos. Entonces, yo ahora voy a mostrar la demostración de estos dos teoremas, y para esa demostración necesito un lema, que no voy a mostrar la demostración del lema porque es principalmente cálculo de probabilidades usando cotas de Chernoff y etcétera. No es tan complicado, pero bueno, tenemos que, si la cota para la probabilidad es mayor que el logaritmo de n sobre n raíz, entonces para todo epsilon y todo grafo, o bueno, simulación de grafo aleatorio bipartito, entonces satisface las siguientes 4 propiedades. La primera propiedad es que para todo vértice la cantidad de vecinos es más o menos P por N, lo que es como el valor esperado de la cantidad de vecinos. Y además, si tengo dos vértices, entonces su vecindad común va a ser P cuadrado N. Bueno, más o menos, 1 más menos epsilon P cuadrado N. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad es que si tengo dos conjuntos, U en el lado X del grafo y W como subconjunto de la vecindad de un vértice, que son suficientemente grandes, entonces entre ellos tiene que haber suficientes aristas. Esa es la idea. Entonces tomamos B, un vértice, su vecindad, y luego W como subconjunto de la vecindad de B y U como subconjunto de X, ambos suficientemente grandes, U mayor que 100 sobre P y W mayor que P n sobre 100, entonces entre esos dos conjuntos tiene que haber suficientes aristas. Suficientes de P medios módulo de U por módulo de W. Esa es la segunda propiedad. Luego la tercera es que para todo vértice en X, y luego si consideramos un subconjunto de I, o sea, perdón, un subconjunto de la vecindad de B de tamaño al menos Pn sobre 100, entonces todos salvo 100 sobre P vértices en X tienen hartos vecinos en J. Ya, eso aquí en el dibujo se ve mejor. Tenemos entonces, tomamos B, su vecindad,
en la vecindad de B vamos a tomar un subconjunto J de tamaño al menos Pn sobre 100, y luego vemos que si consideramos los vértices que quedan en X, entonces todos, salvo un conjunto pequeño de vértices, tienen hartos vecinos hacia J. Y hartos en este caso es P cuadrado N sobre 100. Ya, esa es la tercera propiedad. Y la cuarta, que no hice un dibujo, es que si tomamos un subconjunto del grafo que tiene grado mínimo al menos un medio más epsilon P por N, entonces este subgrafo es conexo. Ya, esas son las 4 propiedades. Entonces ahora vamos a ver en primer lugar la demostración del teorema 2, que consiste en encontrar un 2 coloreo del grafo que no se pueda particionar en dos componentes monocromáticas. Y en particular, en verdad vamos a probar que no se puede cubrir por dos componentes monocromáticas, porque si no lo puedo siquiera cubrir con dos, entonces menos puedo particionar con dos. Así que no es necesario prestar atención en esa parte. Ya, entonces vamos a tomar un vértice en X y vamos a tomar su vecindad. Luego vamos a tomar un vértice en Y que no está en la vecindad de R y vamos a considerar también su vecindad. Y vamos a definir además los conjuntos que están afuera de la vecindad de B y afuera de la vecindad de R de la siguiente forma, como N barra de B y N barra de R. Y vamos a pintar de color rojo las aristas que hay en los que son vecinos de R, todos van a ser rojos. Luego entre los vecinos de R y N barra de B van a ser rojos, y entre los vecinos de B y N barra de R van a ser también rojos. Aquí algo que es importante es que debido a las cotas que tenemos sobre P, entonces tenemos que estos conjuntos N barra de R no es vacío. Entonces, si yo tomo este conjunto que tiene tamaño más o menos Pn, más este vértice, entonces ellos no pueden cubrir todo el lado derecho del grafo. Tiene que haber alguien que todavía queda fuera. Eso es importante. Ya, y luego además vamos a pintar en azul todas las otras aristas que quedan. Entonces acá podemos ver en primer lugar que R y B no pueden estar en una misma componente porque todos los vecinos de R son rojos y todos los vecinos de B son azules, entonces al menos necesitamos dos para cubrir el grafo. Y además, si consideramos un vértice que está en N barra de R, ese vértice no se puede conectar ni con azul a B ni con rojo a R, y por lo tanto él va a requerir estar en una tercera componente. Ahora podemos ver eso a través del dibujo también. Si quisiera llegar todos los vecinos, si quisiera llegar aquí, tendría que ser a través de, bueno, llega aquí a través de rojo y B después azul, o cualquier otra combinación de caminos no funciona. Así que para este ejemplo necesitamos 3 componentes monocromáticas para cubrir el grafo. Luego, entonces, vamos a la demostración del teorema principal, que voy a recordarlo. Queremos encontrar que para todo 2 coloreos de aristas de un grafo bipartito aleatorio, entonces podemos cubrir todo salvo a lo más orden 1 sobre P vértices con 3 componentes monocromáticos o 3 árboles monocromáticos. Entonces, en primer lugar, lo primero que vamos a, o sea, el primer paso aquí en realidad es decir que podemos encontrar un vértice en X que tiene suficientes vecinos en color rojo. Y además, y además existe un vértice en B que tiene suficientes vecinos en color azul. Eso porque si no fuera así, entonces no podría encontrar como en un lado y en otro lado gente que ve en distintos colores. Entonces quiere decir que todos tienen gran vecindad en un solo color.
Si eso ocurre, entonces podemos usar la propiedad 4 del lema y demostrar que el subgrafo en ese un solo color tiene el grado mínimo al menos un medio más epsilon p por n, y por ende va a ser conexo. Y en ese caso podemos cubrir todo el grafo con una sola componente. Así que podemos encontrar un vértice que tiene suficiente grado en rojo y otro que tiene suficiente grado en azul, y que están en distintos lados de la bipartición. Y aquí no especificó mucho los números ni los cálculos, pero mucho significa un tercio de su vecindad, al menos un tercio de su vecindad. Ya, entonces el siguiente paso ahora es que vamos a asignar colores a los vértices del grafo. Entonces, ¿y qué va a significar el color? El color significa que puede ser conectado a través de ese color a alguna componente de ese color. Por ejemplo, en este caso, los vecinos rojos de R los vamos a pintar de color rojo, y eso además designa que están conectados a través de rojo a R. Bueno, o a la componente roja que vamos a formar aquí a través de R. Y así hacemos lo mismo con los vértices que están en la vecindad de B, y, los pintamos azul. Ya, y ahora usamos la propiedad 2 del lema, que era la que decía que si tengo dos conjuntos que son suficientemente grandes, entonces hay hartas aristas entre ellos. Como hay entonces yo quiero tomar este conjunto y decir hay suficientes aristas entre ellos, y por ende puedo encontrar como combinatoriamente un subconjunto que puede estar ya sea en los vecinos, en subconjunto de los vecinos de R o de los vecinos de B, pero sin pérdida de generalidad. Vamos a considerar que la mayoría de las aristas que hay entre estos dos conjuntos es roja, entonces podemos encontrar este conjunto al que vamos a llamar J1, que tiene tamaño al menos Pn sobre 100 y que tiene hartas aristas rojas hacia la vecindad de R. Ya. Y ahora usamos la propiedad 3 del lema, que dice que si tengo un conjunto que es suficientemente grande, o sea, que tiene tamaño mayor que Pn sobre 100, entonces todos, salvo a lo más 100 sobre P vértices, tienen hartos vecinos hacia él. Entonces, de los vértices que quedan en I, podemos dividir este conjunto de vértices que quedan en I en tres partes. Estos son los que no se conectan bien, que son a lo más 100 sobre P, y les llamamos K1. Y estos B1R van a ser los que se conectan bien en rojo, y estos los que se conectan bien en azul. Porque si tengo al menos P cuadrado N sobre 100 aristas, entonces tiene que haber algún color que prefiera, y entonces aquí cada vértice tiene al menos P cuadrado N sobre 200 vecinos rojos y este azul. Y luego, para allá. Ahora, otra cosa importante es que nosotros queremos particionar el grafo en lugar de... O sea, esto no es solamente un cubrimiento, sino que también es una partición. Y tenemos el problema que estos vértices que están aquí, en este momento los necesitamos para conectar con azul a los que están acá y con rojo a los que están acá. Entonces, estos estarían como compartidos entre los dos árboles y nosotros no queremos eso. Entonces, lo que vamos a hacer es aleatoriamente escoger con probabilidad un medio, un color para cada vértice en J1. Y luego podemos demostrar que los vértices que están acá no pierden su conexión, que a todos les queda al menos un vértice que se conecta a través del buen color. Ya, y luego nos falta cubrir los vértices que quedan de X. Para este caso vamos a dividir la demostración, o sea, para cubrir estos vértices vamos a dividir la demostración en dos casos. En primer caso es que existe un vértice en X, aquí dice este es como un zoom, entonces acá está ese conjunto de los vértices que quedan en X, y aquí están los de B1R y B1B. Entonces, el primer caso es que existe un vértice aquí que tiene suficientes vecinos en el color equivocado. Y sin pérdida de generalidad decimos que tiene hartos vecinos azules hacia el rojo. Y eso, harto significa Pn sobre 100. Entonces vamos a llamar a este conjunto J2,
Y luego aquí podemos volver a utilizar el punto 3 del lema para decir que ahora los que quedan aquí, todos se conectan, todos salvo a lo más 100 sobre P, se conectan hacia este nuevo conjunto J2. Y acá entonces, este nuevo vértice va a representar va a transformarse en la raíz del tercer árbol. Corresponde a la tercera componente del grafo. Y además, estos vértices que están acá en J1 tienen el mismo, en J2, perdón, tienen el mismo problema que los de J1, que ahora los necesito para 2 árboles, y lo que hacemos es de nuevo aleatoriamente decidir en qué árbol se van a quedar. Y no interrumpen el camino de nadie, así que todo se mantiene bien. Y además, luego de este procedimiento nos va a quedar solamente sin cubrir el K1 que teníamos antes, y además ahora este K2, que juntos son a lo más 200 sobre P, que son los vértices que en un principio yo ya dije que no íbamos a poder cubrir. Y el segundo caso va a ser el caso en el que no existe este vértice. No hay un vértice que tiene a lo más Pn sobre 100 vecinos en el color equivocado, que ya sea azul al rojo o rojo al azul. Entonces uno puede darse cuenta que todos los vértices que están acá, entonces tienen que tener suficientes vecinos en el buen color, al rojo o al azul. Entonces voy a poder como particionar, o sea, como los que tienen bueno al rojo se pintan rojo y los que tienen bueno al azul se pintan azul. Y en ese caso cubrí todos los vértices que quedaban acá y no necesitamos una tercera componente. Ya. Y ese es el fin de la demostración del teorema. Entonces, ahora para pensar en el trabajo futuro, en primer lugar, lo más importante es descubrir los vértices que faltan. Sobre eso, durante el verano estuvimos trabajando con Maya y con Matías Pávez. Y tenemos una idea que creemos que funciona, pero no la hemos escrito en forma formal, entonces no la puse en la presentación. Y ya, eso es lo principal. Y las otras, trabajo futuro podría ser como conocer mejor el comportamiento para distintos rangos de la cota de probabilidad, o aumentar también el número de colores, o considerar distintos tipos de grafos, no necesariamente bipartitos, o distintos tipos de componentes, porque no necesariamente árboles, pueden ser también ciclos o caminos. Y eso. Y la bibliografía, y gracias. Y ahora las preguntas. ¿Tienen preguntas? Sí, muchas gracias, Camila. Te tomaste el tiempo de mostrarnos los detalles, se agradece igual. Qué bueno que tuviste el tiempo. Hay tiempo para preguntas, por favor. Hay preguntas, ¿verdad? Bueno, yo tengo una pregunta general, y es que, bueno, ¿tienes alguna idea de cómo hacer más colores? ¿Te parece muy específico lo que ustedes han hecho, o te parece posible que sí, generalizarlo? Lo que hicimos lo considero bastante específico. Sí. No creo que el caso para más colores se pueda resolver de la misma forma. Yo había pensado en algún tiempo, hace mucho tiempo, quizás hacer algo parecido a lo que hizo Bucci, Corandi y Sudakov, que hicieron una especie como de un grafo auxiliar, usando hipergrafos, pero no lo recuerdo muy bien, y no tiene que ver con esto, o sea, como es otra cosa. Ok, sí, sí. ¿Y es quizás bastante técnico? Sí, quizás hay otra opción que tampoco probé, pero que mucha gente usa también, es usar regularidad. Ok, sí. Sí. Bueno. Pero no a través de esta demostración, que generalizar los colores, claro. Ok, gracias. Yo también tengo una pregunta general, igual una pregunta desde la ignorancia. ¿Sabes exactamente como dónde
dónde falla para más colores la demostración que tienen o no? Como en dónde está el problema de generalizar para un poquito más de colores, como siguiendo la pregunta de Bennett. Mm, eh, no, no, en verdad no, nunca pensé como en el caso de más colores a través de esta demostración porque mm, no sabría, para mí sería complicado tratar eh, como, bueno, en este caso que el grafo era bipartito, entonces la bipartición igual es buena para los dos colores porque hay como una opción para el lado de los Como que vértices. sería tripartito con 3 colores o algo. Claro, claro, tendría Sí. que ser algo así porque las vecindades conjuntas entre tres vértices ahí quedarían como, sí, no sé, no sabría cómo, Parece harto trabajo por hacer. sí. Alguna vez creo pensamos eh, hacer tres colores como usando que tenemos este de dos colores, eh, pero no, en verdad no lo sé. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, de todas maneras, siempre podemos hacer las preguntas por correo electrónico, ¿cierto? Yo creo que igual hay harto interés en todos los temas que se presentaron hoy día, así que por favor escriban. Y bueno, pues agradecerles y nos encontramos mañana con el programa establecido, no hay cambios esta vez, así que hasta mañana, pues que tengan Sí, buena tarde. sí, gracias por Chao. invitarme. Chao, chao. Gracias a todos por venir. Chao. Gracias a los 3 charlistas también. Muy buena la Gracias. charla. Muchas gracias.